Muy buenas noches, ingeniero. Nosotros vamos a presentar el proyecto de History Control STM32L432CAR. Los integrantes somos Catherine Bernal, Ariana Cruz, Gustavo Miranda, para la materia de Embebidos 1. Eh, como propuesta del proyecto, nosotros tenemos el control inalámbrico de un guante hacia un auto. Nuestro objetivo es lograr este control mediante un sensor, el cual es el MPU 6050, mediante la comunicación inalámbrica a través de la placa STM32 y ESPI32. Los materiales que usamos son la placa, los motores, el puente H, la pantalla OLED, ruedas Mecano, el sensor MPU 6050, las baterías recargables, portabaterías, protoboards, 12 SPIs, LEDs, guantes, jumpers y los cables para sus respectivas cargas de código. En esta parte vamos a apreciar lo que es el diagrama tanto del guante como del auto. Aquí podemos ver la placa STM32 con sus periféricos. Esta va a ir controlada por el sensor MPU 6050. También se va a poder visualizar estos datos a través de la pantalla OLED. La comunicación entre ambos va a ser mediante I2C y la placa STM32 con la ESP32 va a ser la comunicación UART, el cual va a estar alimentado con unas baterías, pero debido a fines más prácticos va a ser conectado a una conexión PC. En el caso del auto podemos apreciar como esclavo a la ESP32 conectada mediante puentes H. Em, Estas van a estar alimentadas con un banco de batería, las cuales van a hacer la recepción de señales mediante la ESP32 maestro. Estas dos van a estar conectadas por lo que es la conexión ESP-NOW, lo cual nos facilita en cuanto a la comunicación sea más estable. Vamos a mencionar un poco de lo que es el código del guante, maestro. En estas dos imágenes se pueden apreciar lo que son la declaración de variables para tanto el de la OLED como lo que es para el sensor. Algunas cosas que vamos a usar lo son el UART 1, el I2C. También vamos a utilizar algunas variables ya que el sensor utiliza parámetros tridimensionales. Necesitamos definir las variables X, Y, Z. Algunas de las variables que también vamos a necesitar es el pi, el diferencial de tiempo, el roll y pitch que nos van a servir para los movimientos de adelante y atrás y a los laterales. En este caso estamos utilizando lo que es la recepción y transmisión mediante buffers de 100 en un intervalo de envío de 0. En esta parte vamos a apreciar el arreglo de las variables X, Y, Z, tanto para el plano y como para el giroscopio. En esta parte también podemos apreciar las direcciones a las que estamos asignándole mediante el I2C. Y cómo vamos a poder apreciar todos estos va a ser mediante una fórmula de geométrica. Esta va a ser con los variables ya mencionadas anteriormente mediante las funciones de arco coseno, arco tangente. Vamos a hablar un poquito en este caso de lo que es el, el sensor. Para poder realizar la comunicación I2C, nosotros tenemos que visualizar a qué dirección vamos a enviarlo. En este caso es el 0x00B07CB4. Esta va a ser mediante una dirección I2C con 7 bits. También vamos a poder, para realizar la conexión hacia UART, necesitamos también ver lo que son los baudios. En esta parte nosotros tenemos que declarar a qué UART estamos dirigiéndonos. En este caso es UART 1 a los baudios de 115.200. Este va a estar en modo de transmisión y de recepción con el modo de paridad. Posteriormente vamos a empezar a hablar de lo que es
ya la conexión UART de ambos. En esta parte vamos a poder también apreciar la conexión de la OLED hacia la STM. Con los mensajes que tiene que enviar son los ángulos, en este caso pitch y roll, que nos van a permitir ver a qué parámetros nos estamos dirigiendo, si es adelante o a los laterales. Aquí llamamos algunos mensajes, el tren y el tamaño de la fuente, como se vio anteriormente. Bueno, continuando, la comunicación desde el STM al SPI-32 del guante en sí se encarga de adquirir datos del movimiento al ángulo de pitch y roll desde el sensor MPU. Antes de enviarlos, se procesan con un filtro complementario que combina los datos del acelerómetro y giroscopio para una lectura más estable. Una vez filtrados los datos, son transmitidos vía UART al SPI-32 ubicado en el guante. El código HAL WAR Transmit es la función del HAL del STM32 que permite enviar datos por WAR. Se envía una estructura de datos convertidos en un puntero y se asegura también que se envíe toda la estructura completa. Con el HAL Max Delay bloquea la función hasta que termine de transmitir. Este método permite enviar los datos en formato binario, lo que es mucho más rápido y eficiente para enviar textos y evitar errores de conversión o estructura. La lectura del lugar en el SPI-32 del guante. El SPI-32 del guante recibe los datos binarios enviados por el STM32 mediante su puerto serial 2, una UART secundaria. En el código que vemos, en el serial 2, punto aval, verifica si hay suficiente bytes disponibles para leer una estructura completa. Los datos MPU declaran la estructura que almacena la lectura. Los read bytes lee directamente los bytes y los guarda dentro de la estructura. Este enfoque es muy eficiente porque evita errores típicos al convertir de textos a números y reduce la latencia de lectura. El filtro complementario aplicado en el STM32 filtro se utiliza para mejorar la estabilidad de los datos del MPU. Usamos una fórmula, como el alfa lo tenemos declarado como 0,98, como mencionó mi compañera. Da más peso al giroscopio, que es rápido, pero tiende a acumular error. Usamos el 1 menos alfa, da un peso al acelerómetro que es más estable, pero más ruidoso. El giro X de PS por el ET representa la integración del giro y el pitch ACC es el ángulo estimado solo por el acelerómetro. Este filtro es ideal más para sensores inerciales porque fusiona la velocidad del giroscopio con la estabilidad del acelerómetro. Siguiente página. Bueno, la comunicación del SPI-32, o sea, del guante al SPI-32 auto con SPI-Note. Una vez que el SPI-32 del guante tiene los datos, los transmite en el SPI-32 del auto, utilizados SPI-Note. Este protocolo de comunicación directa y sin necesidad del Wi-Fi. Usamos el SPI-Note Sense, que es el que envía los datos directamente a un dispositivo con un MAC específico. El receptor MAC es la dirección del SPI-32 del auto que se envía al contenido de datos en binarios. Usamos más que todo el spin-out porque permite una comunicación rápida y confiable entre SPI-32. No requiere una estructura Wi-Fi y es una baja latencia, ideal para aplicaciones en tiempo real. ¿Por qué no usamos más que todo el método maestro esclavo, o sea, el tradicional? Este método clásico Wi-Fi con resto emisor presentaba varios problemas. Era más lento por la espera de respuestas, había pérdida de datos y se perdía la conexión o requería estar en la misma red Wi-Fi. En cambio, con la Spinout no se necesitaba Wi-Fi, la comunicación es más directa, rápida y robusta. Es ideal para aplicaciones móviles o inalámbricas como esta. Eh, eh, la siguiente página. Eh, la dirección de la MAC del SPI-32, o sea, el receptor del auto, en el SPI-32 del guante se necesitaba saber a qué dispositivo enviar los datos. Para ello se define la dirección MAC del receptor. En este caso, sacamos las direcciones del 3818, 2B, 30, 7B, 60, que es el receptor MAC de la SPI del auto. Con este código hacemos que se unan los dos, que se vinculen, ¿no?, automáticamente a un dispositivo y también
Aparte que también no se si no se registrara correctamente, este no se conectaría correctamente, o sea, no se podría establecer la comunicación. Y en la configuración de los pines, guarda entre el STM32 y el SPI32. Para que el SPI32 reciba los datos del STM32 por WAR, se unen los siguientes pines en este caso se define el RxD al pin 16, el TXD2 al 17 y usamos el WARBAN, la velocidad de comunicación que es de 115.200 baudios. Esta configuración es necesaria para que el SPI32 pueda recibir correctamente los datos desde el STM32. Y, bueno, más que todo, el STM32 hace el procesamiento para descargar trabajos del SPI32 y se usa más que todo un UART binario para enviar datos de forma más rápida y confiable. Y el spin-out permite una comunicación directa entre los dos SPI32 sin red Wi-Fi. Siguiente. Bueno, yendo ahora con lo que es la implementación de estos códigos hacia el principal eh, elemento de nuestro proyecto es el auto. Bueno, para esta parte utilizamos el IDE de Arduino. Para esta parte, primeramente, utilizamos el Wi-Fi.h, que de hecho permite que la ESPI funcione, o sea, funcione Wi-Fi, justo lo que decía mi compañera. Después tenemos lo que es el SPINOW.h, el cual habilita la comunicación SPINOW. Este protocolo inalámbrico de ESPI32 sirve para enviar y recibir datos sin necesidad de tener un router. Después, teniendo lo que tenemos en las diapositivas, tenemos primeramente la definición de las variables float, de tipo float, que son pitch y roll, dentro de una estructura llamada datos MPU. Estos datos son los datos recibidos que justamente manda el SPI32 maestro, que es leído por la STM32, hacia esta parte, hacia esta SPI, que en realidad sería como que la SPI esclavo, si podríamos decirlo así. Después, por el otro lado, tenemos lo que son es la declaración de pines para motores. En esta parte podemos ver que tenemos dos puentes H, justamente como mencionaban mis compañeras. En este caso, para la parte de adelante es la parte de arriba, lo que es el Enable 1, el A, el B, que son los pines 26 y el 33. Después tenemos lo que son los sentidos de giro, que justamente es para controlar la dirección del auto. En este caso, para la llanta eh, derecha de adelante serían el 27 y el 32 y para la otra serían el 21 y el 22. El mismo mecanismo lo utilizamos para la parte de atrás. En este caso el PWM es controlado por los pines 5 y 4, mientras que la dirección de giro es controlada por los pines 18, 19, 16 y 17. En este caso cambiamos un poco el proyecto, ya que primeramente debían ser solo un pin no, una parte para un puente H y otra para un servomotor. Sin embargo, esta opción nos pareció más óptima. Siguiente, por favor. Bueno, ahora yendo con lo que es la recepción de datos, en este caso utilizamos un callback de recepción de datos. Bueno, en esta parte se ejecuta automáticamente cuando el ESP32 recibe los datos del espinado, que justamente aquí tenemos una función, mempi, la cual copia los datos recibidos por la función, función denominada datos recibidos, es decir, como que sobrescribe los datos para que sí sean actualizados constantemente y los motores reciban esa señal. Después tenemos lo que es el pitch y el roll, que en este caso en el monitor serial se muestran lo que son los valores pitch y roll. eh, bueno, adecuados a lo que debe ser el proyecto. En este caso también llamamos una función que usa esos datos para mover los motores. Justamente la función se llama controlar mecanismo. Ahora, ¿qué hay dentro de esa función? Es lo que tenemos justamente en la parte de control de motores. En la siguiente imagen tenemos lo que es el void controller mechanism. Bueno, en esta parte llamamos a las variables pitch y roll. En este caso establecemos una velocidad de 180 eh, de PWM de velocidad. Sin embargo, con el proceso de el desarrollo del proyecto nos dimos cuenta que era una velocidad muy alta, ya que no se podía controlar muy bien el auto, ya que bueno, la respuesta y el envío de datos no era tan rápido. Entonces, para adaptarlo a esto, lo bajamos a 120 de PWM. Y bueno, en este caso, en los videos de más adelante, podremos ver que el auto ya es mejor controlado. Y bueno, en esta parte ya que tenemos lo que son unas funciones, se podría decir, para ir adelante, atrás, a la derecha y a la izquierda. En este caso, lo que eh,
hace ingresar hacia estos condicionales es el ángulo, en este caso del pitch, para adelante y atrás. En este caso, para adelante, si el pitch es eh, mayor a 20, es decir, si la mano va hacia adelante, el auto irá hacia adelante. Lo contrario, si es que queremos que vaya hacia atrás, la mano no tendrá que ir hacia atrás o hacia arriba, en nuestro caso. En este caso, después tenemos lo que es el roll, el ángulo de roll. En este caso, va de la mano con el giroscopio. En este caso, también tenemos lo que si queremos que vaya a la derecha, el roll debe ser mayor a 110, mientras que si queremos que vaya a la izquierda, debe ser menor a 70. En este caso, nuestro punto muerto, o nuestro punto cero, por así decirlo, podemos decir que está justo entre estos rangos, cuando el pitch está entre menos 20 y 20. Es decir, cuando nos encontramos en ese rango, el auto, el auto permanecerá quieto. Lo mismo pasa con lo que es la parte del roll. Si en este caso el ángulo del el giroscopio está entre 70 y 110, el auto estará en descanso. Justamente lo que tenemos abajo, la parte que dice detener. Que bueno, en esta parte, si el sensor detecta eso, los motores se apagarán y se detendrá. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora tenemos lo que es la función para controlar cada motor individualmente. En esta parte establecemos una variable tipo entera de velocidad. Y bueno, para esta parte establecemos que si la velocidad, es decir, speed, es mayor a cero, gira en un sentido. Si es menor a cero, gira en el otro sentido. Y si la velocidad es igual a cero, se detiene. Justamente lo que decíamos hace rato, que es más que todo para controlar cómo se moverá el auto y de una manera controlada. Después tenemos lo que, bueno, en esta parte también utilizamos lo que es el digital rate para la dirección, mientras que el analog rate utilizamos para velocidad o PWM. Después, ya yendo con la inicialización del programa, tenemos lo que es el Void Setup, que bueno, en esta parte podemos ver que se configura el puerto serie y el modo Wi-Fi como estación. Justo lo que explicábamos hace rato, que es justamente para que se reciban los datos continuamente. Y bueno, ya establecer estos parámetros y así inicializar el programa como tal. En esta misma parte tenemos lo que es la inicialización del spin-out, justamente como mencionaba, y bueno, también tenemos un pequeño mensaje que nos indica si fue exitosa la conexión con la otra SPI o si hay que, por así decirlo, recodificar o recompilar. En este caso, ambos códigos deben funcionar al mismo tiempo, porque de otra forma nos saldrá el error al iniciar el spin-out, tanto en el maestro como en el esclavo, que bueno, justamente para eso sirve esta parte. Después tenemos lo que es el registro del callback que se llama al recibir datos, que justamente es esta parte de Spin Register eh, Rev y CB. Bueno, que justamente esa parte lo utilizamos para el callback. Y bueno, después, ¿por qué tenemos un loop vacío? Como nos muestra aquí abajo. Bueno, el loop en realidad lo dejamos de esa forma ya que el control se hace por interrupciones de spin-out, las cuales son mandadas, como mencionamos, y no se necesita nada en el loop. Es decir, son puras interrupciones en esta parte del código, en el IDE de Arduino, para mandar el código hacia el auto. Siguiente, por favor. Bueno, ahora yendo un poco con lo que es la conexión, modelado y pruebas físicas, tenemos lo siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, primeramente yendo con el modelado, diseñamos el chasis del auto, que bueno, en la primera imagen podemos ver lo que es el chasis de arriba, el superior, mientras que al lado tenemos lo que es el inferior. En el de arriba es donde tenemos todas las conexiones, lo que son los puentes H y la SP32. Y bueno, el de abajo es ya, como sí decirlo, el soporte del sistema. La tercera imagen podemos... En realidad era parte de nuestro primer prototipo, ya que, como mencioné, nuestro primer prototipo funcionaba con servos. Y bueno, para esa parte diseñamos esta parte mecánica. Sin embargo, dado a la naturaleza del MPU, no podíamos como que forzar. Es como que había muchos choques de condicionales. Entonces, por eso preferimos omitir esta parte y mejor utilizar las ruedas mecánicas. Pero bueno, esta tercera pieza servía justamente para eso. La cuarta justamente iba con la misma función. La quinta siendo un soporte de lo que es el sistema. La sexta también un pilar, mientras que la séptima es justamente lo que sostiene los motores, que bueno, eso lo tenemos en los cuatro motores DC que tenemos actualmente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya tenemos lo que son las tres versiones que realizamos del auto. En la primera podemos ver que aún sigue el servomotor, que bueno, justamente controlaba el sentido de las ruedas de adelante. Y en la parte de atrás
controlábamos la velocidad. Sin embargo, nos dimos cuenta que no fue la mejor opción, como ya mencioné, y decidimos mejorarlo. Que bueno, eso ya lo tendríamos en la segunda parte, en el Mark II. Que bueno, en esta parte ya podemos ver que tiene control de los motores en las cuatro esquinas del auto. Y bueno, en la tercera ya tenemos lo que es nuestro producto final, que en sí ya es con un chasis mejorado, pero bueno, en el interior se podría decir que es lo mismo que tiene la segunda imagen. Siguiente, por favor. Bueno, ahora yendo un poco con lo que es la parte física de cómo ya lo implementamos. Primeramente tenemos lo que es el guante. En el guante, como podemos ver, el MPU lo situamos en la parte inferior de la mano, más o menos por la parte del meñique. Esto para tener un mejor control, ya que, bueno, nos pareció el mejor lugar y para un mejor control, que justamente lo ubicamos en ese lugar. Después tenemos lo que es la ESP32 y la STM32 con la OLED. Bueno, la OLED, ¿para qué servía? El OLED nos servía justamente para visualizar el rango, cuando queríamos que se tenga qué tan, o sea, cómo llegamos a ese rango sin que solo diga arriba o adelante, atrás, sino esto para que sea un control más exacto. Justamente para eso implementamos la pantalla OLED. Después tenemos lo que es el auto. Encima del auto podemos ver lo que es un power bank, que justamente es para la alimentación de la IP32. Cabe mencionar que los puentes H y por ende los motores fueron controlados con baterías recargables. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver unos pequeños videos de implementación. Primeramente del auto que es controlado por la mano en el video de la izquierda. Bueno, ahí podemos visualizar cómo el auto obedece a los giros de la mano, si va hacia adelante, hacia atrás, según lo que quisimos implementar en el proyecto. Después, pasando al video de la derecha, aquí vemos una demostración de cómo pasan los datos. En ese video, en la pantalla de la izquierda, podemos ver lo que es la lectura de la ESPI32 Maestro, pero esta lectura no es suya, sino es de la STM32, la cual le envía los datos mediante WART, y bueno, eso igual podemos ver. Podemos ver la demostración de qué pasa si movemos el guante, y bueno, van cambiando los datos como tal, tanto en Keil, en el IDE de Arduino del maestro, y en un momento veremos cómo cambian también esos datos en el IDE de Arduino, pero del esclavo, es decir, del auto. Siguiente, por favor. Bueno, como tal, a lo largo del desarrollo del proyecto se logró cumplir satisfactoriamente con las competencias planteadas. Lecturas precisas de sensores inerciales, se consiguió leer correctamente los datos del acelerómetro y giroscopio del MPU utilizando el protocolo I2C en el microcontrolador del STM32, lo cual valida el dominio sobre la comunicación digital entre dispositivos. Procesamiento y análisis de datos de movimiento, se realizó los cálculos necesarios para obtener aceleraciones, velocidades angulares y ángulos de pitch y roll mediante operaciones trigonométricas, demostrando un manejo de conceptos matemáticos aplicando a sistemas embebidos. También la implementación de filtros complementarios. Se integró exitosamente un filtro complementario que permite mejorar la precisión y estabilidad de los ángulos obtenidos al combinar inteligentemente los datos del acelerómetro y giroscopio y también la organización y estructura de los datos, que se definieron estructuras para organizar y escalar los datos de forma eficiente, lo cual facilitará integraciones del sistema con pantalla LED o módulos de Wi-Fi con visualizaciones externas. La transmisión y monitoreo de datos en tiempo real. La información procesada fue enviada por WAR, permitiendo su visualización directa en consola para depuración, verificación y análisis. Las mejoras que implementamos durante el proyecto fue la migración de Bluetooth a Wi-Fi. Se optó por reemplazar la comunicación vía Bluetooth por Wi-Fi, específicamente mediante el protocolo Spin-Out, logrando una conexión más rápida, estable y sin necesidad de una red externa. Un filtro complementario implementado en tiempo real. El cálculo del filtro se ejecuta directamente en el STM32 antes de enviar los datos, optimizando así el rendimiento general del sistema y reduciendo la carga del procesamiento en los nodos receptores. Con esto concluimos la presentación del proyecto con mi grupo. Gracias.